Buenos días, buenos días. ¿Me escucha? Buenos días a todos. Es un privilegio y un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes hoy. Hoy es 17 de septiembre del 2023 y el mensaje de hoy no va a ser continuación de Samuel, va a ser un tema diferente. El mensaje de hoy lo titulé Cristo y el 10º mandamiento. Antes de comenzar, quisiera que me acompañaran, por favor, en una oración. Padre, te pido esta mañana que nos ayudes a entender completamente tu palabra. Me ayudes a mí con tu Espíritu Santo a transmitir correctamente tu palabra y que ésta sea de bendición a todos mis hermanos y a toda persona que apenas está aprendiendo de Jesucristo y de tu palabra y de tu carácter y de tus mandamientos. Te ruego que abras los ojos, ilumines el entendimiento de toda persona que todavía no ha puesto su fe en Cristo y que des gracia y edifiques a todos, toda tu iglesia, para que puedan ser cada vez más como te dijo Jesús, que puedan darte más, que podamos darte todos más gloria a ti y vivir en ese amor que tú, que es tu voluntad para la iglesia. Te pido, Padre, por esto en Cristo. Amén. Entonces, hermanos, les voy a pedir por favor si me acompañan a Lucas 12. Ok. Bueno, aquí en Lucas 12, me gustaría que todos nos imaginemos que estamos en esa multitud que se describe en el versículo 1. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Ahora aquí está hablando de Jesús, y este es un momento en el ministerio de Jesús donde ya había hecho bastantes milagros. Ya había expulsado demonios de varias personas, había sanado a personas con enfermedades de nacimiento, y había enseñado también en varias partes de Judea. Y ya su fama era bastante grande para llegar hasta este punto. Ya su fama era bastante, tanto que había una multitud de miles de personas. Miles de personas. Y todos están amontonados, todos quieren escuchar a Jesús, todos quieren ver sus milagros. Entonces Jesús está enseñando y en este capítulo toca temas como la hipocresía, también trata el tema del temor a Dios y el temor al hombre. También habla del infierno, habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y está hablando de todos estos temas que son muy profundos, son de carácter, por así decirlo, muy espiritual. Y de repente alguien grita o levanta la mano o le pregunta directamente a Jesús de manera que se detiene toda la enseñanza y todo lo que estaban diciendo probablemente las demás personas. Y este es un hombre que trae un tema, parece ser muy práctico o muy de la vida diaria. Parece que no tiene nada que ver con lo que Jesús está diciendo. Esto lo vemos en el versículo 13.
En el capítulo 12, versículo 13, de repente dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No tiene nada que ver con lo que ha estado diciendo Jesús hasta ese momento. Ha estado hablando del infierno, del Espíritu Santo, y de repente un hombre dice, Señor, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y parece ser que este hombre, pues acaban de fallecer sus papás o algo así. Y la herencia, dentro de la ley judía, pues iba mayormente para los primogénitos. Parecía ser que el hermano de este hombre tenía una mayor parte de la herencia. Y este hombre pues le dice a Jesús, oye, dile a mi hermano que la divida, que no se quede con todo. Y Jesús le dice, en el versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Como, yo no hago eso, yo no vengo a eso, yo no vengo a dividir aquí las herencias o hacer que se distribuya todo justamente. Pero Jesús le da un giro a esto, donde esta persona parece que quiere que se haga justicia, que oye, eso no se vale, porque él tiene todo o porque tiene él mucho, no se me hace justo. Cuando este hombre le quiere decir algo así a Jesús, Jesús básicamente lo dirige hacia su corazón. Y le dice, y les dijo, en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, y esta parábola también tiene que ver con ese tema, con la avaricia. También en otras traducciones, esta palabra avaricia es codicia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco de las diferencias de esas dos palabras, pero se puede usar una o la otra y se van a usar intercambiablemente. La vamos a usar intercambiablemente en esta enseñanza. Entonces Jesús aprovechó esta situación para hablar de este tema. No le resolvió a la persona su problema de la justicia, sino que abordó su corazón, su actitud, y nos dice a todos, porque en ese momento le dijo a todos, y nos dice a nosotros también, mirad y guardaos de toda avaricia. En otras versiones dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Entonces vemos que es importante, Jesús nos está haciendo un mandato aquí de cuidar nuestro corazón, de guardarnos de estos pensamientos o estos deseos de nuestro corazón. Pero ¿qué es la codicia o qué es la avaricia exactamente? Esto es lo que vamos a ver, y vamos a ver cómo tratamos con esto ya en Cristo o en nuestra fe cristiana. Y para eso quisiera que me acompañaran al donde se ve el 10º mandamiento, que es en Deuteronomio 5:21. Y aquí vamos a ver, pues, una de las explicaciones, o quizás el versículo más claro de lo que es la codicia. Entonces, leemos el versículo 21, Deuteronomio 5:21, y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, esta palabra aquí de codiciarás es sinónimo de desear.
pero es un desear muy fuerte. Es un desear obsesivamente, es un desear, pues, exagerado. Y específicamente, bueno, podemos ver que es a cualquier cosa. O sea, el mandamiento se nos da y es acerca de cualquier cosa que tenga nuestro prójimo. Quiere decir, nuestro vecino, cualquier persona de nuestro alrededor. La esposa de alguien más, el esposo de alguien más, su casa, su auto, su trabajo, sus habilidades, sus pertenencias, sus mascotas, su vida en general. Cualquier cosa. Aquí menciona siervo, sierva, buey, asno, tal vez eso no tiene mucho que ver con nuestro contexto cultural, pero sí cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, ¿esto en qué se diferencia específicamente de la avaricia? Bueno, nosotros tenemos divididas estas palabras. Y la avaricia normalmente es ese deseo también, ese deseo excesivo de acumular riquezas, bienes y poder. Pero si somos estrictos con este mandamiento habla de, se puede decir que es un tipo de avaricia. La codicia trata específicamente de desear las cosas que son de alguien más, de desear las cosas que son de alguien más. Ok, entonces vamos a ver 4 cosas acerca del 10º mandamiento o de la codicia. Y el primer punto que hay que aclarar respecto a este mandamiento es que no quebrantamos el 10º mandamiento solo por desear algo. ¿Sí? Hay que dejar claro eso. La palabra sí es desear, ahí es fuerte, pero el punto es no quebrantamos el 10º mandamiento solo por desear algo. Por ejemplo, cuando Cristo estuvo en el desierto 40 días, 40 noches, llegó un punto donde tuvo hambre, tuvo sed también. Él deseó tener comida y agua, y de hecho el diablo se aprovechó de esa situación para tentarlo. Pero el hecho de que Jesús deseara eso no lo hizo quebrantar el 10º mandamiento. No pecó en esa situación. Ni tampoco cuando Jesús, antes de ir a la cruz, le pide al Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa. O sea, Jesús estaba pidiéndole al Padre si era posible, que no tuviera que pasar por los dolores de la cruz, por todo ese sufrimiento que implicaba cargar la ira de Dios. Y aunque tuviera ese deseo, no, él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, pero aún con el deseo no pecó. También podemos ver en el Antiguo Testamento todas esas mujeres que muchas veces deseaban tener hijos fuertemente, pero eso pues no es pecaminoso en sí, desear tener hijos. O también podemos ver a Pablo con todos esos deseos que tenía de hacer ciertos viajes o el deseo de estar con Cristo. ¿Sí? Entonces, ninguno de estos es realmente quebrantar el 10º mandamiento. Ninguno de estos deseos es codicia. El problema no es tener deseos, el problema es qué es lo que deseamos y cómo lo deseamos. También es importante aclarar que ni siquiera tener aflicción o estar tristes por nuestra situación actual resulta pecaminoso, no es codicia. Desear un mejor trabajo, desear tener esposa, desear tener hijos o nietos, o desear ser libres de alguna enfermedad, o desear ser libres de una crisis económica o una crisis política. Ninguna de estas cosas es codicia. O sea, desear tener algo mejor o estar mejor no es codicia.
sino que somos animados por Dios en estas situaciones a pedirle a Él y buscar dentro de lo permitido solucionarlas. Lo repito, el problema no es desear algo, el problema es qué es lo que deseamos y cómo lo deseamos. Ahora ese es el primer punto. El segundo punto es quebrantamos el 10º mandamiento cuando queremos para nosotros algo que le pertenece a los demás. Es algo que le pertenece a los demás. Como vimos en el punto anterior, la codicia no consiste en desear algo, un mejor trabajo, una casa más bonita. No, la codicia va más allá y dice, yo quisiera tener su casa, la casa de alguien en específico. Yo quisiera tener su puesto de trabajo. Yo si tuviera una familia como la suya, sería feliz. Hay un aspecto importante que lo menciona un pastor que se llama Kevin DeYoung. Y él dice que de la misma forma que la lujuria es lo que hay en el corazón de una persona que comete adulterio o infidelidad, y también el odio o la ira es lo que hay en el corazón de una persona que comete un asesinato, la codicia es lo que hay en el corazón de alguien que roba o que básicamente desea robar o que termina robando. O sea, es lo que hay en el corazón del ladrón. Y ahora, ¿cómo podemos ver esto? Un ejemplo de esto se ve en Josué 7:21. En Josué 7:21 es una situación del pueblo de Israel donde un hombre llamado Acán decide tomar algo que estaba prohibido. Y hay consecuencias en el pueblo de Israel por esa acción que hizo Acán. Y Acán menciona en el 7:21, este es Acán hablando, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Entonces, ¿qué hubo en el corazón de Acán? Primero hubo codicia y después decidió tomarlo. Decidió tomar lo que codició. Ahora, una persona puede tener gran odio y gran coraje o ira hacia otro y aún así no matarlo. Eso puede pasar. Puede pasar que se enoje mucho y que le quiera hacer daño, pero también puede pasar que se enoje mucho con una persona y no lo mate, no le quite la vida. Pero para Jesús esto no es, por así decirlo, menos pecado. Jesús dice en Mateo 5:21 al 22, se los leo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o en otras palabras tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, no necesariamente tenemos que matar a alguien para ya ser culpables de pecado. El simplemente hecho de enojarnos con él e insultarlo, ya dice Cristo, estaremos expuestos al infierno de fuego. Entonces el pecado a nivel del corazón sigue siendo pecado a los ojos de Dios. Sigue siendo condenable. Entonces el punto es que quebrantamos el 10º mandamiento cuando queremos para nosotros algo que le pertenece a los demás. También el pastor DeYoung hace una breve
un resumen de esto y menciona: la codicia falla en amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando codiciamos solo pensamos en lo que es bueno para nosotros, en lo que queremos, en lo que nos haría felices, en lo que mejoraría nuestras vidas sin importar cómo afecta a los demás. Es por eso, hermanos, que si en algún momento hemos sentido algo así, hemos pensado así, o en algún momento le hemos hecho daño a alguien con tal de obtener lo que queremos, es muy probable que haya codicia en nuestro corazón. A la codicia no le importa a la otra persona y no demuestra amor al prójimo. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto es: quebrantamos el 10º mandamiento cuando nuestro deseo, cualquiera que sea, nos quita o impide tener contentamiento. Eso también es parte de la codicia. Por ahí, por el 1600, se reunieron varios hombres de Dios y escribieron un documento que es de gran edificación, es un documento histórico de la iglesia que se llama el Catecismo Menor de Westminster. Y en ese catecismo está la pregunta: ¿qué prohíbe el 10º mandamiento? Y ellos lo describieron así: el 10º mandamiento prohíbe todo descontento de nuestra propia condición, la envidia o pesar del bien de nuestro prójimo y todo deseo o aflicción desordenada hacia las cosas que son suyas. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro deseo por las cosas de la vida de los demás puede llegar a ser tan fuerte que nos quite completamente el contentamiento y el gozo de la vida cristiana. Y es cuando ahí también se vuelve pecaminoso, porque la codicia ya es un deseo fuerte, pero puede llegar a tal grado que nos quite el contentamiento, que nos quite el gozo al que nos manda Cristo. Parte de esto lo podemos ver en Colosenses 3:5. Si me acompañan, por favor. Colosenses 3:5. Dice Dios aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La codicia pues hace un Dios de las cosas que desea. Es idolatría. Hay cosas que podemos desear tanto que se vuelve un Dios para nosotros y nuestra vida gira en torno a esa cosa que deseamos. Cuando codiciamos, básicamente creemos que no podemos vivir si no tenemos a esa persona, a ese lugar o ese objeto. Lo importante aquí es ver que en nuestra codicia creemos que Dios no es suficiente ni lo que Él nos ha dado. Y eso también lo podemos ver en Hebreos 13:5. Se los leo. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, cuando hay este deseo de tener muchas cosas o una cosa en específico y nos quita el contentamiento,
debemos examinar nuestro corazón. Digo, ¿qué está pasando? Porque aquí nos manda Dios, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Estos versículos nos muestran que podemos tener contentamiento porque Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, básicamente aquí vemos que el contentamiento y la codicia son contrarios. No se puede tener contentamiento y tener codicia, o codiciar algo y decir que tenemos contentamiento. Son contrarias. Hay otro ejemplo que pone este pastor y menciona que él en todas las bodas a las que preside, que le toca él dirigir, él ora por las parejas, ¿no? Pero dice que porque podemos caer en un círculo como esas rueditas en las que están girando los hámster, que nunca se termina, es un ciclo sin fin, y que muchos jóvenes piensan, ya cuando tenga novia voy a ser feliz, o nomás están pensando en que Dios les conceda una esposa, y ya cuando tienen novia, cuando me case, ya voy a estar contento, voy a tener contentamiento, y ya cuando se casan, cómo me gustaría tener hijos, o cuando tengan hijos, ya que termine mi maestría, o ya que tenga mi casa, o ya que esté jubilado. Es algo que nunca se termina. Si hay codicia en nuestro corazón, tenemos lo que queremos, pero después vamos a agarrar otra cosa. Entonces el contentamiento nunca llega, porque nomás obtenemos una cosa y después codiciamos otra. Y esa no es la voluntad de Dios cuando Él nos dice que siempre estemos gozosos y aprendamos a estar felices con lo que tenemos. Ahora, no estoy hablando de que no haya nunca nada que nos traiga tristeza o aflicción. Es normal en la vida cristiana, de hecho, con más razón, por estar en la vida cristiana, tendremos aflicción. Pero no significa que nunca estemos tristes, que nunca estemos afligidos, sino este mandamiento trata de ese descontento por una razón en específica, y luego otra, y que no se deben a circunstancias adversas, sino que nunca estamos satisfechos. Siempre queremos algo diferente, siempre queremos más, o siempre queremos algo que tienen otras personas. Ese es el descontento que condena el 10º mandamiento. Ahora, el cuarto punto es que la codicia o quebrantar el 10º mandamiento es un pecado serio. Y esto lo podemos ver en Romanos. Si me acompañan, por favor, Romanos 1. En Romanos 1, del 28 y en adelante, podemos ver que Pablo está hablando de toda la humanidad y todo su rechazo a Dios en general. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad y toda una lista de cosas horribles, pero está también. La avaricia es parte de estos pecados condenables que menciona Pablo que el mundo ha hecho. Al no tomar en cuenta a Dios, Dios los entrega a estos pecados. También en, en Efesios, se los leo, Efesios 5:3.
Dice Pablo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. No, o sea, es innombrable, no hay espacio para un poquito, pues, de avaricia o codicia, pues. Sí, los otros pecados se puede decir, son inaceptables, la fornicación, inaceptable, pero ¿qué hay de la codicia o la avaricia? Está igual también, no se debe de nombrar entre nosotros. Primera de Timoteo 6:9 también habla de lo peligroso que es esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, quedan atrapados. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estas palabras que usa Pablo son muy fuertes, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, atravesados de muchos dolores. Entonces es algo serio la codicia y la avaricia. Pero entonces, hermanos, ¿cómo, habiendo visto estos 4 puntos, cómo peleamos con la codicia? ¿Cómo puedes luchar por el contentamiento que Dios quiere de ti? ¿Cómo puedes hacer morir este pecado? Y la clave es esta. No es por esforzarte más o aguantarte o cubrir tus ojos o distraerte. Es en el poder del Espíritu Santo por medio de la fe que puedes hacer morir la codicia de tu corazón. Y esto lo podemos ver en Gálatas. Si me acompañan a Gálatas, por favor. Lo digo porque no podemos luchar contra el pecado. Es a lo que nos referimos cuando decimos en nuestras fuerzas. Simplemente distrayéndonos o, o no, aguántate, o no, tienes que ser fuerte, o cualquier cosa que nos digamos. Eso lo puede hacer cualquier persona de afuera, o un budista, o de otras religiones. Pero lo que nos manda Dios es que lo hagamos por medio del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Y en Gálatas se ve, Gálatas y Romanos y en otras partes se ve esto. Ahorita vamos a ver en Gálatas. En Gálatas 5:14. Pablo nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Todos los mandamientos de Dios en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a nuestro prójimo, no vamos a codiciar lo que él tiene, porque no vamos a pensar en nosotros, sino vamos a pensar en él. Ahora, pero entonces Pablo nos dice que amar a nuestro prójimo cumple toda la ley, incluyendo este mandamiento. Y vemos en el 5:22, ahí Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, el primer fruto del Espíritu, aquí lo vemos, es el amor. Es algo que el Espíritu produce en nosotros. Entonces, el amor cumple toda la ley, incluso este mandamiento. El Espíritu Santo da ese fruto. ¿Y cómo? Ahí mismo en Gálatas, en el versículo 3, en el capítulo 3, un poquito del contexto de Gálatas, Pablo les está corrigiendo a los Gálatas un aspecto de la vida cristiana que empezaron a adoptar,
que no estaba bien. Y Él los regresa a cómo comenzaron en la vida cristiana, cómo empezó su vida cristiana. Y es así como deben de vivirla. Porque dice en el capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o los convenció para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo está diciéndoles, ¿por qué razón recibieron el Espíritu Santo? Fue por poner su fe en Jesucristo. No fue por su obediencia, no fue por su estricto seguimiento de los mandamientos de la ley. Fue por oír con fe, fue por confiar en Jesucristo. Entonces ellos empiezan a mirar otra vez, enfocarse en los mandamientos, puras reglas, y dejan de lado a Jesucristo. Y les dice, ¿quién los convenció? ¿Quién les lavó el cerebro? Pues, o ¿quién les cambió lo que habían aprendido? Ustedes recibieron el Espíritu Santo por confiar, por poner su fe en Jesús. Y luego en el versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, por medio de la fe. Por eso Pablo nos manda a poner nuestra mirada en Jesucristo. Es por medio de la fe. Nuestra lucha es por la fe, por confiar en Dios, por voltear a ver a Cristo, por ver lo que Él hizo por nosotros, por creer que Él ha cargado con nuestros pecados, que el Espíritu Santo da estos frutos en nuestra vida. Por fe somos animados a acercarnos a Dios en oración y orar, como dice el Salmo 119:36. Quiero mostrar cómo podemos ejercer esa fe. Bueno, esa fe se puede ver acercándonos a Dios en oración. Como dice el Salmo 119:36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. También por fe nos aferramos a las palabras que vienen en 1 de Timoteo 6:6, que dicen, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Necesitamos la gracia de Dios, pero necesitamos confiar en Él para creer que la piedad es gran ganancia, es más ganancia que todas las cosas materiales. Y también descansamos en esa verdad de Hebreos 13:5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y si me acompañan por favor a Colosenses 3. Colosenses 3.
Ya leímos el versículo 5, Colosenses 3:5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Pero ¿qué nos dice? O sea, aparte del mandamiento ¿qué nos dice Pablo? Nos dice en el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y después en el versículo 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vemos que podemos perdonar a otros porque Cristo nos perdonó. Si nosotros estamos conscientes de esto, si nosotros estamos poniendo nuestra mirada en Jesucristo, podemos perdonar y amar a los demás. E igual somos exhortados a que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, la cual nos exhorta. Y no solamente eso, sino las alabanzas también nos llevan a poner nuestra mirada en Cristo y a poner nuestra mirada en el Evangelio. Y de hecho todo, dice en el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, por medio de la fe, por medio de poner nuestra mirada en Jesucristo, que el Espíritu Santo va a dar ese fruto de amor que nos va a ayudar a hacer morir toda codicia en nuestro corazón. Por medio de la fe o confianza en la palabra de Cristo, de poner nuestra mirada en Él y en su obra por nosotros, podemos andar en el Espíritu y dar frutos que le glorifican. De otra manera no se puede. Pero aquí hay una excepción. El Espíritu Santo está en ti si has puesto tu fe en Jesucristo. Pero si no has puesto tu fe en Jesucristo, no tienes al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puedes hacer con este mandamiento? Si no has puesto tu fe en Jesucristo, el mensaje de hoy no es: entiendo lo que es la codicia, ahora ya voy a tratar de no hacerlo o de hacerlo menos. Ese no es el punto ni el propósito de este mandamiento. El punto no es que te pongas a cumplirlos todos. La ley lo que hace es que nos muestra el carácter de Dios. Y esto es lo que nos enseña Pablo, si me acompañan a Romanos 7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Este mandamiento está para que veas tu pecado, para que puedas ver y reconocerlo. Es para que veas tu pecado. Dice Pablo: yo no conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Gálatas en otra parte dice también que la ley es nuestro ayo, nuestro ayudador para llevarnos a Cristo. Entonces el objetivo no es que te pongas ahora a examinar tu mente y ya hacer menos codicia. No, es que reconozcas tu pecado. Pablo conoció el pecado por medio de la ley y por medio de los mandamientos. Eso es lo que debes entender primero: que has pecado contra Dios y no puedes limpiarlo, no puedes compensarlo con buenas acciones. A Dios no se le puede sobornar.
Y un día estarás enfrente de él y él emitirá su juicio y no saldrás inocente a menos de que estés justificado en Cristo. Y eso es que hayas puesto verdaderamente tu confianza en Él y en su obra en la cruz. Mira lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no tienes el Espíritu de Dios, estás viviendo en la carne y no puedes agradar a Dios. Necesitas el Espíritu de Dios y eso es que pongas tu confianza en Cristo y en su obra. Pero verdaderamente, no simplemente que sea es un maestro muy sabio o es una persona importante, que verdaderamente lo crees como tu Salvador, como tu Señor. A Jesús, entiendes lo que hizo por ti en la cruz, estás agradecido porque cargó con tu pecado en la cruz. Necesitas el Espíritu Santo. Y puedes ser justificado y tener el Espíritu Santo hoy y la vida eterna gratuitamente, como dice en Romanos 3, del 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, ya vimos los mandamientos, bueno, vimos un mandamiento, pero aquí Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Ahora, esto es, aparte de la ley, aparte de darnos Dios la ley que nos condena, nos muestra nuestro pecado, aparte de eso, Dios ha traído la justicia. Aquí se refiere a la justificación que podemos tener en Cristo. Dice, testificado por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos hemos quebrantado el 10º, el 9º, el 8º, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, gratis, sin pagar nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. Entonces sí, Dios nos dio la ley, pero también nos dio la justificación por medio de la fe. Ya pusiste tu fe en Jesucristo y tienes esa justificación. Entonces, hermanos, de la misma forma que comenzamos nuestra vida cristiana, así en esa fe, en el Evangelio, en la obra de Cristo, el Espíritu Santo dará los frutos de amor y podemos hacer morir la codicia en nuestra vida y podemos luchar con ello porque tenemos al Espíritu Santo. Y también, y también toda persona es animada a obtener esa justificación gratuitamente. ¿Me acompañan por favor a Efesios? Vamos a terminar con este versículo. Efesios 5.
El versículo 3, 5:3 es el que ya leímos acerca de la avaricia. Pero el 1 y el 2 dicen, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es por estas palabras, es por esa verdad que podemos dar ese fruto del Espíritu. Podemos andar en amor como Cristo también nos amó. Podemos andar como hijos amados y es por medio de ver eso, de contemplar que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos ayudes a hacer morir toda pasión, todo deseo que no se conforma a tu voluntad o que no ama a nuestro prójimo y no te ama a ti. Padre, te ruego nos ayudes a hacer morir esto y a toda persona que pudo ver su pecado, te ruego que le puedas hacer también ver que Jesucristo se entregó por él y que hay salvación gratuita si pone su confianza en Jesucristo. Y que todos nosotros nunca quitemos nuestra mirada de Jesucristo y que descansemos en que Cristo cargó con nuestro pecado y tú lo enviaste para nuestra salvación. Porque nos amaste, enviaste a Jesucristo para que tengamos también vida eterna contigo. Te pedimos, Padre, ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón, no quitar nuestra mirada de tu Hijo y darte gloria en nuestra vida cristiana. Te lo pedimos en Cristo. Amén.